No, vamos a presentarnos. ¿Tú quién eres? A ver, ¿tú quién eres? Hola, por acá Dachelis, psicóloga, mamá, tocadora de ukelele, entre otras cosas. Activista, soy una de las coordinadoras de la campaña Ahora sí que aboga por los derechos para todas las personas acá en Cuba y por un código de las familias inclusivo. Voy a estar conversando con Idania y Leire sobre una novela que no es la que yo posteaba en Facebook, pero esta está más buena. Entonces, nada, voy a comentarles un poco de lo que hicieron y quisiera que le contaran a las personas de dónde viene la idea de hacer Surcos de Amor. Bueno, lo primero que no es una novela, es un dramatizado. Es muy importante ese nombre. Y gracias por venir a Clandestina a hacernos esta entrevista tan importante. ¿De dónde viene la idea de Surcos? Pues obviamente del 17 de mayo, que siempre históricamente se une la homofobia y los guajiros. Entonces siempre pensamos que debe haber una pila de guajiros que se aman en el campo y que tienen unas historias de amor muy bonitas que nadie ha contado. Y entonces Clandestina quería contar esas bellas historias de amor en el campo, en el bello campo cubano. Voy a un poco repetir lo que dijo Leire, pero bueno, desde mi punto de vista. El 17 de mayo históricamente en Cuba ha sido el Día del Campesino. Y desde hace unos cuantos años es también el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia en Cuba. Porque el Día Internacional ya era, de alguna forma, eso creo que lo estableció Noruega, creo. ¿De la homofobia? El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la transfobia y la bifobia. Complicada la activista. Sí, vamos a dejar los datos para después, los pones así por abajo. Dale. Y siempre hemos celebrado el 17 de mayo como el Día del Campesino Gay. En Clandestina ese es un clásico. Porque su tío es campesino, no sé si gay, pero es campesino. Venga, esto va a ser muy difícil. Así. ¿Por Si qué? estoy diciendo que mi tío es gay. Ah, ¿tienes algún prejuicio? No, pero no lo es. Bueno, pero es campesino, ¿no? Es su día entonces. El Día del Campesino Gay. Que no su tío. Bueno, Surcos de Amor es una historia que ocurre en el campo porque ¿por qué no va a ocurrir en el campo? En el campo hay obviamente gente de todos los tipos como hay en las ciudades, pero sí es mucho más difícil para los gays y las lesbianas salir del closet en el campo porque hay mucha más represión, hay como mucha más homofobia, hay como mucha tensión en ese sentido y la gente sufre mucho en el campo. Voy a interrumpir, ¿no? Bueno, estaría genial que no me interrumpieras cuando estoy intentando decir algo. Ok, dale, venga, no te interrumpo. Yo creo que ya lo dije. No, lo que quiero decir que igual no sabemos si es más... Igual está guay ser tortillera del campo. Bueno, Sería una buena pregunta, no sé. sí, puede ser. No sé, igual A mí en tu sí. comunidad te súper apoyan y... Bueno, hay historias, ¿no? Yo creo que hay historias y también a veces uno asume que en el campo es de una manera algunas cosas y que en la ciudad es de otra y te puedes sorprender, para bien y para mal. Y a mí una de las cosas que yo ahora decía cuando lo estaba viendo, me reía mucho al principio por los nombres y por estos guiños humorísticos del agua así cayendo y tal, y estas cosas, era que fuera una historia de campo. Porque yo creo que cuando uno toca cualquier tema a veces, obvia la parte rural y siempre hablamos desde la ciudad. Y entonces que fuera traído desde el campo me gustó mucho. Quiero saber cómo se dividieron los personajes, cómo decidieron quién iba a ser quién y cómo escogieron los nombres. Bueno, nos dividimos en el que alguien iba a morir y siempre soy yo. Siempre Históricamente toca. siempre muero yo. Ya. Entonces, Es como Faustino tradición, moría algo. y era Leire, hay que matar a Leire. Ya. Entonces, bueno, Leire muere. Y los nombres, pues hay un realizador que está detrás de la cámara, que es súper brillante, Alejandro Arango, que hace el guión, graba, edita, filma, pone la música, barre, nos maquilla. no nos maquilla, pero casi. Y bueno, esos nombres vienen obviamente de su ingenio, que yo creo que están muy divertidos porque tienen algo muy cubano, así como muy... Es como un chucho, pero a la vez como muy... Y bueno, y también nos puso los nombres artísticos porque
una de las cosas que pasó cuando empezamos el equipo a pensar en surcos, queríamos que lo filmaran hombres, y en el equipo hay hombres. Y no hubo manera, o sea, no se atrevían. ¿Cuáles eran los argumentos que usaban para no...? Pues era un silencio... O sea, también yo no soy cubana, entonces yo creo que también el tema yo lo oigo de una manera súper diferente, ¿no? Y claro, no sé, igual y Daniel responde otra cosa. A mí me parecía que era como... No sé, mi chiste era que tenían miedo de tener represalias luego en sus barrios, ¿no? Pero no lo sé. Es extraño, para mí es extraño. O sea, sí hay un nivel de tabú, así, de no poder darte un beso con un compañero de trabajo, porque había una escena, ¿no? Amorosa. Y eso era algo que para a un macho cubano... Como que no. No pueden. Entonces tuvimos que dar un paso adelante y zamparnos un bigote, cosa que a mí me encantan los bigotes, pero tuvimos que meternos en la piel de un actor cubano y luego ya en la piel de Faustino y José Carlos, Juan Carlos. José Manuel, ¿cómo es? José Manuel. José Manuel, que es divino y Dani está bella. Deberías cambiar de sexo. Bueno, un poco regresando a la cuestión del campo. Mi familia es del campo. Yo soy de Pinar del Río, Los Palacios. Y yo no viví en el campo exactamente, pero sí viví como en un contexto un poco rural. Y sí recuerdo cómo era un poco mi vida en esa época, ¿no? Y desde pequeña, a ver, yo quizás salí del closet como a los 18, 19, cuando ya estaba que vine a estudiar a La Habana y estaba como aquí en la universidad, también era la época, ¿no? Como más... Pasaban muchas cosas por primera vez en ese momento en mi vida. Y sí recuerdo de mi vida, digamos, cuando era más adolescente, más pequeña, y hubiera sido muy difícil para mí, porque son pueblos pequeños, donde no hay mucha gente como tú, donde tiendes a ser el diferente, donde es verdad que la gente del campo es muy sincera y a veces un poco ruda, pero es mucho más marcado digamos, como el aislamiento, ¿sabes? Porque estás un poquito más solo. Y aunque tengas amigos o no, o tu familia te apoye o no, pues sí tiendes a estar un poquito más solo, ¿no? Entonces, no te respondí eso cuando me lo preguntaste, pero sí como que lo estaba pensando. Pero en realidad Surcos es como nosotros lo hicimos y nos divertimos muchísimo. Pensábamos todo el tiempo que era como está genial poder hacer esto y divertirnos y que sea como una cosa que esté transmitiendo un mensaje y que lo transmita desde esta forma que es un poco humorística también, ¿no? Como en juego, desde la ambigüedad total, no son dos hombres, son dos mujeres, pero no importa, el mensaje se nota, se siente igual. Nosotros también jugamos mucho con eso y hacemos mucho eso constantemente y no hay ningún problema con eso. Y los nombres están geniales, porque Faustino es como un señor un poco maduro, que muere y José Manuel es como este muchacho, como jovencito, sí, más fresco, súper inocente de alguna manera, pero también como que está, ¿sabes? Se esfuerza y quiere conocer. Eso es un poco, digamos, la construcción de los personajes que obviamente, bueno, Leira lo hizo muy bien, yo soy pésima. Que va, estás increíble. El maquillaje estaba bien. El maquillaje estaba bien. Sí. Yo lo miraba y me parecía súper simpático, porque cuando uno ve historias de amor en el campo, ¿no? Entre personas del mismo género, casi siempre te viene como Brokeback Mountain a la cabeza. Sí. Más recientemente God's Own Country también te viene a la cabeza. Y después cuando veo la guayaba así en el piso, digo, no, pero esto es como Tierra Brava, como una cosa más. Y me puse a pensar, y si hubiera pasado algo así en Tierra Brava, si hubiera sido, pero un escándalo total. Y entonces también pensaba en la música, ¿no? Yo estaba viendo los gallos, los violines, y esto es que se puede sacar muchísimo.
el mensaje detrás del corto, porque al final se hace un guiño al Código de las Familias que vamos a tener próximamente referendado y debatido y tal. ¿A dónde querían llegar ustedes con esta muestra del Código de la Familia? Bueno, yo creo que Clandestina siempre ha estado, entre los valores de su marca está el tema de los derechos LGTB. De hecho, nosotros somos pareja y sufrimos directamente el tema de que no haya un código de familia y que no haya una ley. Y entonces, bueno, el mensaje yo creo que es claro, ¿no? Hay que activarse, hay una discusión real en la sociedad y hay que crear contenidos para que la gente entienda cuál es la realidad detrás de todo eso y la vea desde todos los ángulos posibles, de ángulos que les conecten directamente, ¿no? Porque es una sociedad muy plural la cubana, y yo digo desde el Guajiro, pero en cualquier índole, en cualquier aspecto, en cualquier espacio, hay personas LGTB que necesitan el amparo legal. Y entonces, pues, era como activar, ¿no? Vamos a empezar a activar el mensaje, vamos a hacer más cosas, vamos a... Y Clandestina tiene una comunidad que yo creo que es una comunidad muy... que apoya mucho el cambio, que apoya mucho este tipo de iniciativas y bueno, y era activar a la comunidad y decir, oye, está pasando esto porque no todo el mundo se entera además, ¿no? Cierto. Igual no ves la televisión y justo no te enteras y estás un poco perdido y es como, mira, actívate porque necesitamos tu ayuda cuando llegue el plebiscito y cuando haya que salir y decir sí y empezar a normalizar esta realidad que es muy necesaria, ¿no? Y bueno, y obviamente ese era el mensaje. Y luego también pasárnoslo bien, porque yo creo que pasárselo bien es muy, muy importante y que toda esta situación que realmente le lleva a gente a estar en situaciones muy complicadas, también se rían, ¿no? Y se descargan un poquito porque de repente te pones a pensar que dependo de un plebiscito para que se normalice mi vida y es muy tenso eso, ¿no? Sí. Y un poco como, mira, relájate, vamos a activarnos todo, pero también de una manera divertida, sin tensiones, sin odios, sin enfrentamientos, sino desde la risa, ¿no? Y desde el arte y la creatividad y así, desde esa historia. Es que para nosotros es muy importante porque estamos en un momento, bueno, como dice Leire, como algunos de nosotros sabemos, muy, yo creo que climático, muy increíble en la historia de Cuba, y Cuba es una sociedad que ha cambiado, es una sociedad que ha progresado en muchos sentidos relativos al tema de la diversidad de género, de sexo, a lo mejor quizás mucha gente piensa que no, pero sí es una sociedad que ha avanzado en ese sentido porque yo lo veo, yo lo siento en la calle. Pero todavía seguimos teniendo un esquema legal que hace que todos esos avances, que hace que todo ese progreso y al final la tolerancia, que es lo más importante, no se refleje en una estructura familiar que es importante. Porque, ¿qué es lo que pasa en Surcos de Amor? Que un cónyuge se muere o un cónyuge se enferma y de esto hablamos mucho, es decir, los derechos patrimoniales son cosas importantes. Las parejas que se casan, los hombres, las mujeres que se casan, saben que si un cónyuge desgraciadamente fallece, la otra persona no se queda desamparada, porque eso es una estructura legal que funciona de alguna forma también para eso. Claro. Y ahora mismo las parejas homosexuales no tienen ese amparo, no lo tienen. Tú tienes tu pareja, has vivido con tu pareja, te ocurre una desgracia de ese tipo y te quedas en la calle. Y eso pasa mucho. Sí. Y le ha pasado a gente y no es justo. Entonces, eso por hablar de algo, ¿no? De los derechos patrimoniales y como que meterme un poco por ahí, que para mí es uno de los problemas más grandes. Pero también, no sé, el derecho a elegir con quién quieres pasar tu vida, el derecho a sentirte bien, a sentir que tienes una sociedad que te apoya de alguna forma, que te acepta. Eso es importante también. Y yo creo que
yo siento que hay muchos aliados, yo siento que hay muchas personas que están como que de acuerdo y desde sus puntos de vista, ¿no? Que muchas veces, ¿qué me importa a mí que hagan con su vida lo que quieran? Si al final yo hago con la mía lo que yo quiero también y eso está genial. Entonces, ¿cómo hacer que todas esas personas de alguna forma entiendan que además es importante también que exista una legalidad, que exista un sistema que de alguna forma entienda que... Ya estoy hablando bobería, eso lo puedes editar, pero sí es importante, la estructura legal es sumamente importante. Yo cuando a veces trato de colocar a alguien en posición empática, ¿no? Para que entienda un poco la situación que nosotros tenemos con estos vacíos legales, le pongo el ejemplo de que imagine una pareja heterosexual con un niño que él es diplomático, por decir él, y le llega una misión en otro país y le dice, bueno, te puedes llevar a tu esposa y a tu hijo. Y llevaban 10 años juntos y no se habían casado, y dice, bueno, vamos a casarnos, nos vamos los tres, estamos un tiempo allá y no nos separamos, ¿verdad? Y ya van y se casan y se van los tres. Si eso pasa en una pareja de hombres o una pareja de mujeres, se tiene que ir uno de los dos o renunciar a su trabajo. Y ese momento en el que yo digo, ¿y por qué pasa eso? ¿Sabes? ¿Qué necesidad hay de que una pareja que lleva 10, 20, el tiempo que sea juntos, tenga que poner en una balanza si por me quedo con mi pareja en casa y renuncio a este trabajo, que a lo mejor es mi sueño, es mi trabajo, o este país era el que yo quería, estaba persiguiendo misión en este porque es el que me gusta y tal, hacer esto, o quedarme con mi pareja, o renunciar a mi trabajo, o irme y dejarla, o dejarlo, o sea... Trato de buscar posiciones así en las que a la gente le sea fácil identificarse, que es lo que pasa también con esto de los derechos patrimoniales. Eso le puede pasar a cualquiera. O sea, la pareja sea hetero o sea del mismo género, te puede pasar. Y en ese momento, o sea, ¿a dónde vas? ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Cuál es la ayuda? Y a mí me encantaba que fuera tratado desde el humor también. Una, porque bueno, ustedes se lo pasan bien, pero el que lo ve también se lo pasa bien. Y cuando no encontramos a veces la manera de comunicar y la gente siente que no me des más té, que no me des más muela, ya estoy cansada de lo mismo, pero desde el humor se relaja la persona y consume el contenido y después dice, es verdad. Después que termina la risa, el momento que tú dices, es verdad. Entonces me encantó que fuera por ahí en la casa, nos lo pasamos genial también viéndolo. Yo les voy a preguntar entonces, porque lo otro que me había llamado la atención y que tiene que ver con el contexto que tiene Cuba y Latinoamérica ahora mismo con el tema de los fundamentalismos religiosos y los otros fundamentalismos que terminan atentando contra los derechos no solo de la comunidad LGBTIQ+, sino de las mujeres y etcétera. Y ahora acá, bueno, recién tenemos la resolución ministerial que tiene que ver con la enseñanza integral de la sexualidad en las escuelas y la resolución ha recibido muchos ataques en redes y en físico, o sea, se han enviado cartas al ministerio, se han enviado cartas a unos cuantos lugares, y ustedes dan también esa, como que de refilón, el tema de cómo los fundamentalismos religiosos van en contra de los derechos de la comunidad, que al final son los derechos de todo el mundo, ¿no? Entonces, que me contaran un poco cómo decidieron incluir el tema de la iglesia. Bueno, la iglesia es un tema, como diría Don Quijote, con la iglesia nuestro pavo. No, yo creo que hay muchas iglesias y de hecho, bueno, yo soy católica de educación y creo que hay mucha gente que es religiosa y que entiende que la religión, o sea, que la iglesia misma tiene que modernizarse y empezar a entender que hay una diversidad y aceptarla. Y promover la unión civil, y que es lo que hasta el Papa Francisco está promoviendo. Y luego, como dices tú, están los fundamentalismos que yo creo que nacen muchas veces de no conocer, ¿no? De no saber, de estar un poco perdido, de oír cosas y no unirlas, ¿no? O no tener unas referencias directas, no entender historias directas, no ver, no haber como profundizado, ¿no? en el problema social que eso conlleva. Y entonces, bueno, pues en Cuba lamentablemente la iglesia, nosotros vivimos el primer round, digamos, cuando hace 3-4 años, cuando la Constitución, este colectivo estaba convencido de que iba a aparecer directamente en la Constitución el tema del matrimonio. Y bueno, la iglesia tuvo mucho que ver con que no apareciera, ¿no? Y entonces, bueno, sin que nos nacieran odios, porque odiar, pues tampoco. Pero sí entendemos que hay unos agentes que están un poco minando unos derechos y un proceso, digamos, de una sociedad moderna natural que
que no deberían minarse. El tema de la educación es un tema complicado, pero entiendo que de nuevo es un discurso de una sociedad moderna en la que los derechos van tanto como para el que quiere ser religioso como para el que quiere vivir en otro tipo de estructura, ni siquiera ideológica, pero no es una estructura ideológica, sino una idea de pensamiento, como una forma de vivir. Y entonces, bueno, pues metimos a la iglesia y con una actriz fantástica, Cintia, que hacía de Isaías, y sin querer ofender a la iglesia, porque además te digo que hay gente que es religiosa, pero hablando de ese fundamentalismo y de esa actitud agresiva, de odio, que estanca, que hace que las cosas que no fluyan y que afecta directamente a las historias de vida de la gente, ¿no? Como en este caso de Surcos, en el que realmente mi pareja se iba a quedar en la calle, ¿no? Y no podía ser, porque esos surcos eran de amor, ¿no? Y el amor era el que llenaba todos esos momentos y esa vida. Y entonces, bueno, yo espero que realmente la iglesia y la gente y los religiosos apoyen en el momento del plebiscito estos cambios y que los apoyen desde su religiosidad y desde su visión de la vida, que es hermosa, basada en el amor. Y bueno, y eso, no sé si quieres añadir algo más sobre Isaías. No, realmente solo quiero, lo único que quiero añadir a lo que ha dicho Leire es que este proyecto, digamos, como de ley y de sociedad como del futuro, para mí esto es casi ciencia ficción, ¿no? Que estemos en un país que se proyecta de esta forma, con estos derechos, realmente están siendo amenazados realmente por los fundamentalismos religiosos que como dice Leire, están entrando en una sociedad que, a pesar de ser muy machista, porque la sociedad cubana es sumamente machista como bueno, básicamente toda Latinoamérica y el Caribe y otras sociedades también de una forma diferente, pero sí nos habíamos mantenido como un poco al margen la gran fuerza y el gran como resurgir que han tenido las iglesias, muchas iglesias en Latinoamérica, muchas iglesias evangelistas sobre todo. Entonces habíamos conservado como que un poco nuestra visión como más moderna de la vida, ¿no? De alguna forma, en el contexto en el que estamos, que es bastante complejo. No sé, situaciones sociales muy complejas y habíamos logrado pues vivir en una sociedad un poco laica, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, ahora la iglesia evangelista está teniendo mucho poder, otras iglesias también, que se están oponiendo abiertamente a este progreso y digamos, este cambio tan importante y necesario, que estamos en el siglo XXI, ¿sabes? No, la gente ha cambiado, las sociedades han cambiado y sí estamos recibiendo estos ataques. Son ataques fuertes y son ataques que además están siendo bien estructurados y bien implementados. Entonces, nuestra comunidad, que es pequeña, porque tampoco es que seamos multitud, la gente dice, pero ¿por qué voy a tener yo que cambiar una cosa que solo le beneficia a una parte pequeña de la sociedad, una parte minoritaria? Y hay un meme genial, y es que yo no te voy a... Que yo me pueda casar no significa que tú no te puedas casar, significa que yo me puedo casar también. Exacto. Yo no te estoy quitando nada, simplemente yo estoy obteniendo eso. Entonces, la gente piensa que tiene que cambiar algo muy grande en beneficio a unas personas que son minoría, pero en realidad no, el cambio no les afecta. Su vida no va a dejar de ser como era, su vida no va a ser peor. Ellos se van a poder seguir casando
y ahora estamos, bueno, con el casamiento, el matrimonio, que digamos que es el centro de esta discusión, ¿no? Pero es importante también que la gente entienda eso, que no estamos hablando de algo que, como la iglesia dice, que algo que le va a afectar la vida a los demás en detrimento de la vida de los demás, como que ahora la vida de las personas heterosexuales se va a convertir en un desastre, en un infierno, y que los niños ahora van a escuchar cosas que jamás en su vida. Los niños aquí están preparados absolutamente para todo. Lo están. Desde el reggaetón lo están. Entonces, ¿cuál es? Bueno, igual eso no lo tiene que ver. Pero... No, go. Sí. No, yo estaba pensando cuando tú decías eso, de que, o sea, no es que el Estado va a repartir dinero, ¿sabes? O sea, no es que tiene esta cantidad de millones de pesos y le va a dar más a alguien para quitar, te va a quitar a ti para darte a ti. O sea, va a repartir posibilidad de casarse, que se case el que entienda, ¿no? Y eso hablando, pues del matrimonio como tal, no del resto de los derechos que deben venir incluidos en el Código de la Familia. Pero yo, o sea, tú ibas conversando y yo seguía conectando. Y sería como un llamado súper genial. Yo creo que pudiéramos hacer a la gente que ve el video y la gente que sigue igual el trabajo clandestina, de que si quizás, esto es una suposición mía muy loca, si contáramos la cantidad de personas que se autoperciben y se reconocen como de la comunidad, pero a esas personas le sumáramos todos los aliados que tenemos, ya quizás lo de minoría no tendría mucho sentido. O sea, si sumamos madres, padres, tíos, amigos, vecinos, maestros, en fin, que igual a mí no me gusta mucho hacer este tema de los números porque por lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Yo no voy a dejar que la mayoría decida en detrimento de nadie, ni siento que tienen que pensar ese tipo de cosas, pero pareciera que la idea es que suene a un consenso con el tema del voto cuando votar es una cosa y consenso es otra. Entonces habría que llamar a esos números y por eso es que me interesa buscar a los aliados y por eso agradezco lo que ustedes hicieron y quiero que la gente lo vea, que la gente lo comparta y que se enteren todas las iniciativas también que se están haciendo, porque hay voces de la iglesia fundamentalistas que están en contra, pero hay voces de la iglesia que están diciendo que sí. Entonces está la campaña Voces Ecuménicas, que están haciendo videos maravillosos con diversidad familiar, porque a veces igual uno dice, no, diversidad familiar, las familias LGBTIQ+, pero están las madres solteras, los padres solteros, los abuelos que se quedan con los nietos cuando los padres no están, los hermanos viejitos que viven solos porque se ha muerto todo el mundo o ha emigrado, o sea, diversidad familiar es todo. Entonces, se están haciendo cosas desde Voces Ecuménicas, con un corte teológico, para también hablar desde ese discurso, del que quizás yo no puedo hablar porque no soy teóloga, no conozco, no tengo las herramientas. Pero está lo que está haciendo, por ejemplo, 11M y los etiqueteadores, está lo que está haciendo ahora sí, está por mis derechos, o sea, hay un montón de iniciativas a las cuales se pueden sumar los aliados y se pueden sumar la comunidad también para replicar esas voces. Y ojalá que logremos que la gente se sensibilice y que pase el Código de la Familia, porque yo siento que además viene con muchas cosas positivas y después vendrá la ley de identidad de género y después vendrán más cosas, porque los derechos de la comunidad no son solo nada más que el matrimonio, adoptar y técnicas de reproducción asistida. Así que gracias por traerme para acá a conversar un rato con ustedes y por haber hecho el corto surco, se llama. Dramatizado. Ay, perdón. Acuérdate que son dramatizados. Sí. No, muchas gracias a ti por venir hasta aquí y nada, que la comunidad se active y no tenemos fechas del plebiscito ni nada, ¿no? Hasta ahora no, pero nos mantenemos al tanto y lo compartimos y lo hablamos. Okay. Muchísimas gracias por venir. Nada.